Bien, queridos hermanos, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, siguiendo hablando sobre este tema tan importante que es la apostasía omega. Hace unos días hemos estado conversando sobre este tema y vimos la parte de que la verdad es progresiva. Estuvimos viendo algunos textos del espíritu de profecía y hablamos también sobre el adventismo progresista. Voy a leer dos párrafos para poder entrar al tema en sí. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da la abundancia de ciencia, pero no es la ciencia de la salvación. No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Ahora en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra de Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que deberían resistir con celo más decidido. Entonces se alegra por haberlos engañado. Entonces, con esta introducción vamos a comenzar con el tema y vamos a seguir para conseguir entender muy bien lo que está ocurriendo ahora en nuestra iglesia. Dejamos con ustedes al pastor Raúl Herrera. Mis amigos, una vez más, bienvenidos a este seminario que estamos haciendo sobre la apostasía omega y también en particular, o también la iglesia emergente, como también algunos le llaman. En particular, esta noche vamos a tratar un tema que continúa a la anterior presentación sobre algunas particularidades de la apostasía omega o del adventismo progresista. Pero antes de todo vamos a orar. Bien, el adventismo progresista, como ya Gisela mencionó hace un momento como preámbulo, ya ustedes saben qué cosa es esto, ¿verdad? Que es un grupo de personas, sea pastores o sean laicos, cuya idea es que la verdad es progresiva, pero lamentablemente, aunque sí es progresiva la verdad, ellos pretenden que las verdades nuevas reemplazan a las antiguas, y eso de ninguna manera puede ser aceptado, no solamente porque eso significaría que la verdad antigua no era verdad, sino que era una mentira, sino también porque Dios estableció hitos fundamentales de nuestra fe, de la doctrina de la Iglesia, que no pueden ser quitados ni removidos de ninguna manera. Pero esta noche vamos a ver en particular algunas ideas en particulares de estos grupos de la Iglesia emergente o de la Iglesia progresista, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ir viendo entonces algunas ideas de ellos. Lo que ustedes ven en pantalla que está subrayado son algunas expresiones, ideas de estos grupos. Evidentemente no voy a colocar quién dijo esto, porque no queremos aquí hablar contra alguien en particular, aunque son muchas personas realmente. Estos movimientos están creciendo en forma geométrica, a mucha velocidad, pero como también ya anteriormente hemos estudiado, la profeta del Señor, Elena de White, mencionó que hace más de un siglo, que esos movimientos van a continuar hasta el final y Jesús mismo cuando venga por segunda vez y anueve los cielos pondrá fin a esta apostasía. Por ello, como también Jesús lo dijo cuando se reveló a Juan en Patmos en el Apocalipsis, retén tu corona. Es muy importante que esto lo comprendamos porque nadie está libre. Muchas de estas personas que hoy son parte del adventismo progresista, de la iglesia emergente o de la apostasía omega, que viene a ser lo mismo, son sinónimos, han sido personas que en su momento fueron leales a la iglesia, fueron estandartes, portaestandartes de la verdad, pero sin embargo, por muchas razones, entre ellas el orgullo, entre ellas el querer agradar a todos, lo cual es imposible, Jesús lo dijo, no podéis amar a dos señores porque amarás a uno y odiarás al otro, pero queremos de alguna forma estar bien con todos, lo que también lleva de cierta forma al ecumenismo. Pero repito, estas personas en su momento fueron paladines de la verdad. Y tampoco podemos asegurar que algunas de ellas no puedan volver a ser parte de la iglesia como debe ser. Dios permita que muchos de ellos puedan recapacitar. Lamentablemente, en estos momentos, salirnos de la verdad, aunque sea un poquito,
es mucho más peligroso que hace unas décadas atrás, porque el tiempo está cada día más cercano. Satanás trabaja con mayor esfuerzo, de modo que si uno en estos momentos tambalea, se sale de la iglesia aún estando en ella, quiero esto enfatizar, se sale aún estando dentro, porque es la parábola de la moneda perdida, es un riesgo mucho mayor porque el tiempo es mucho más corto. Y lo triste es que cuando uno se mete muy profundamente en estas mentiras, en estas blasfemias, finalmente se las cree por completo y podemos llegar al pecado imperdonable, donde ya no sentimos absolutamente nada y creemos que lo sabemos todo. Lamentablemente, una de las, por así decirlo, características de estas personas, de estos grupos, es que creen que lo saben todo. Creen que ellos tienen la última palabra. Curiosamente, ellos suelen decir que son los adventistas tradicionales o los conservadores los que se creen que tienen la última palabra, cuando son ellos los que piensan realmente. Vamos a comenzar a ver algunas de esas ideas entonces. Repito, lo que está subrayado son ideas de estos grupos. La iglesia que ha hecho de su misión la de desacreditar o ridiculizar las creencias de otros creyentes para probar sus propias doctrinas como las verdaderas, es porque esa iglesia ha perdido su propósito como cuerpo de Cristo. Hasta allí, aparentemente, este mensaje tiene cierta validez. Pero veamos lo que sigue este mensaje. Esto lo dijo un pastor muy conocido. Jesús vino a testificar del amor del Padre y a revelarnos su carácter. Testificar del amor de Cristo y el carácter del Padre es la única misión que se nos ha encomendado. Suena bonito, ¿verdad? Suena atrayente, pero es una verdad a medias. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, una verdad a medias es una mentira completa. Porque para Dios, cuando algo tiene parte de verdad y parte de mentira, es mentira. Para el ser humano, cuando algo tiene parte de verdad y parte de mentira, es más o menos aceptable y solemos decir, saquemos lo bueno de esto. Pero quiero también mencionar algo muy en particular sobre el tema de tomar lo bueno y desechar lo malo. El famoso predicador Charles Spurgeon, él cierta vez se encontraba comiendo en su casa cuando la criada se acercó con un pedazo de carne y se lo sirvió al predicador, a Charles Spurgeon. Parte de la carne tenía gusanos, aunque parte de ella no. Spurgeon le dijo a la criada, por favor, quiero que me quites esto delante de mis ojos, porque no voy a comerlo. La criada le dijo, pero, ¿qué pasa? Usted puede cortar la parte que está gusanada, al fin y al cabo el resto de la carne se ve bien, no tiene gusanos. Pero Spurgeon dijo algo muy importante. Si esta carne tiene gusanos, dejó de ser alimento apropiado para el ser humano. Igual ocurre con estas teorías. ¿Por qué es un peligro pensar que saquemos lo bueno? Porque ni tú ni yo estamos capacitados como para poder, lamentablemente, descifrar o definir hasta dónde llega la mentira y hasta dónde no llega. Es un límite muy peligroso y si tú pretendes tratar de buscar la solución allí, sacar lo bueno, te vas a encontrar en un momento muy delicado porque vas a ser engañado. Lamentablemente es así. De modo que este tipo de ideas, de sermones, de mensajes deben ser rechazados completamente. Repito, no a la persona, pero sí a su mensaje, porque la persona es susceptible de cambiar, pero el mensaje definitivamente tiene que ser rechazado sí o sí. Entonces, aquí lo que este pastor dijo es que la única misión de la iglesia, ¿cuál es? Testificar del amor de Cristo. Pero esto, mis amigos, cualquier denominación religiosa lo va a repetir. Un católico, un testigo de Jehová, un pentecostal también va a decirnos lo mismo. Testificar del amor de Cristo. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos la vez pasada que estamos en el momento, en la época del amor? Satanás ha cambiado su estrategia. Antes para él le convenía decir que Dios es injusto, que Dios es malo. Pero como ha visto que esa estrategia no le ha funcionado, ahora utiliza otra estrategia mucho más interesante y rara, pero más cautivante. Él te dice, Dios es bueno, Él te ama. Por supuesto, lo dice para que tú y yo pensemos que podemos abusar y convertir la gracia de Dios en una gracia barata. De modo que aquí también ustedes pueden notar el trasfondo de este pensamiento. Solamente nuestra única misión es hablar del amor de Cristo, nada más. Este mensaje es un mensaje universalista, que en síntesis, ¿qué indica este tipo de mensajes? No importan las doctrinas,
solo el amor. Ahora, ¿es cierto que esa fue la única misión que Jesús encomendó a los discípulos? En realidad, ni siquiera mencionó eso. No hay un versículo donde diga Jesús, quiero que ustedes hablen del amor del Padre. Por supuesto que es parte intrínseca de la predicación del cristiano hablar del amor de Dios. Pero cuando uno habla del amor de Dios, no solamente habla del amor cariñoso, por así decirlo, como el ser humano lo podría decir, sino habla del amor que restituye, el amor que santifica. Y todo eso implica obediencia. Ese amor de Dios implica también justicia, de modo que no podemos separarlos y decir solamente hablemos de esto y no de lo otro. ¿Cuál fue la misión que Dios dio a la iglesia? A diferencia de lo dicho por este pastor progresista, que la única misión de la iglesia es testificar del carácter del Padre o del amor de Cristo, la orden de Jesús fue la siguiente: antes de subir al cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muy bien. En la gran comisión, entonces, ¿cuál es? Hacer discípulos. En griego koiné, que está escrita este versículo del libro de Mateo, ¿qué cosa es lo que quiere decir hacer discípulos? La palabra, el verbo griego mateteu, que quiere decir ayudar a alguien a aprender progresivamente la palabra de Dios para convertirse en un discípulo maduro y creciente. Implica entrenar, desarrollar las verdades de la Escritura y estilo de vida requerido. Es decir, ayudar a un creyente a aprender a ser un discípulo de Cristo en la creencia y en la práctica. Por lo tanto, hacer discípulos implica definitivamente decir la verdad, aunque esta puede ser que no nos guste. Pero estamos en una época donde muchos predicadores dicen, no hablemos de nada que ofenda, no hablemos de nada que haga que la gente se sienta mal. Sin embargo, eso no es lo que pide Jesús. Por supuesto, tenemos que hablar con amor, pero la verdad se dice con amor. Para ser realmente amorosos con las demás personas, tenemos que decir la verdad, porque de lo contrario solamente queremos que pasen un bonito tiempo aquí en la tierra, pero si se salvan o se pierden, no nos interesa, y ese no es el amor cristiano. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. En cuanto a esta orden de parte de Cristo, ¿qué fue lo que entendieron los discípulos y también posteriormente el apóstol Pablo? Pablo dijo lo siguiente en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Aquí viene algo muy interesante. Pablo no dice, testifica del amor de Cristo, revela el carácter del Padre. Porque, mis amigos, el amor de Cristo y el carácter del Padre se refleja no en tu predicación, sino en tu vida. En tu vida como ser humano, como cristiano, en cómo eres con los demás, si eres caritativo, si eres bondadoso, si eres misericordioso, si estás dispuesto a ayudar, si no eres orgulloso, si no eres chismoso, si te gusta enfrentar el mal con el bien, si no devuelves mal por mal. De esa manera, con tu carácter, estás revelando el carácter de Cristo y el carácter del Padre. Pero con tu predicación, esa no es tu misión. ¿Tu misión cuál es? Según el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Palabras que les duelen a los progresistas, porque ellos no quieren escuchar nada que sea reprensión, nada que sea exhortación. Ellos les rehuyen esas palabras. Inclusive cierto predicador, también progresista, en un post que él colocó en una revista, que sí mencionó la revista, porque en verdad esto es muy importante mencionarlo, Adventist Today, en las páginas de Facebook, un predicador progresista dijo allí que él llevó a su niño, o niña, no recuerdo bien, a un sermón en una tarde en una iglesia en Estados Unidos. Y entonces, cuando el predicador de turno comenzó a hablar de la segunda venida de Cristo, las señales antes del fin, obviamente las plagas, este predicador progre dijo, saqué a mi niño porque yo no quiero mostrarles al Jesús malo. Algo interesante, el Jesús malo, el Dios malo. ¿Por qué? Porque no quieren definitivamente enfrentar la realidad de que Dios es un Dios justo y que hay un juicio investigador en estos momentos. Si ustedes recuerdan, parte de la apostasía omega, ¿cuál es? Buscar que se desconozca que en estos momentos hay un juicio investigador, porque todos seremos salvos según ellos. Esa es la idea del universalismo. Entonces, dice allí, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchos de estos predicadores de la apostasía omega dicen que la doctrina no importa, lo dicen en forma literal, muy claramente lo dicen, no importan las doctrinas, solo importa el amor, pero el apóstol Pablo dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, claramente lo dice el apóstol Pablo, no hay forma de equivocarnos. Entonces, ¿por qué razón
es que estas personas, y sobre todo tantas personas, pueden creer estas falacias. Porque sencillamente estos predicadores, como la apostasía omega en general, lo que buscan es, de alguna manera, sugerir que los escritores bíblicos se equivocaron en algunos versículos y no entendieron bien a Dios, y que solamente los únicos libros de la Biblia que han sido bien traducidos o interpretados son donde Jesús habla. Nos suena algo parecido al ecumenismo. No solamente los evangelios cuentan y los demás libros están ciertamente correctos hasta cierto punto porque el escritor de aquel momento no entendió bien a Dios, algo realmente irrisorio. Pero vamos a continuar. Así como Pablo menciona que tenemos que exhortar con toda doctrina y que esa es la misión de la iglesia, no es la única misión de la iglesia, revelar el carácter de Dios o del Padre, esa es parte de nuestro comportamiento. Pedro dijo lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora es evidente que si hay leche espiritual no adulterada, o sea, doctrinas una vez más verdaderas, también tiene que haber leche espiritual adulterada. No se mencionaría leche espiritual no adulterada si no hubiera la otra. Una va en contra de la otra. Satanás siempre coloca algo en contra, siempre algo que suplanta. Colocó el día domingo, la observación del día domingo en lugar del sábado, colocó la convivencia en lugar del matrimonio. Y así, colocó muchas cosas como pseudos hitos de Dios, que se parezcan a lo de Dios, pero no son lo de Dios. Si tenemos entonces que buscar la leche espiritual no adulterada, tenemos que diferenciarla de la segunda. Por lo tanto, se requiere hablar, predicar, estudiar, escudriñar de doctrina. De lo contrario, estaremos sencillamente recibiendo leche espiritual, adulterada como no adulterada. Ahora pensemos con lógica. Si ustedes tomaran esta noche un vaso de leche que está podrida y un vaso de leche que está bien, ¿cuál creen ustedes que va a ganar en el estómago? ¿La leche que está bien o la leche podrida? Creo que está claramente entendible que la leche podrida es la que tiene la fuerza mayor. Es igual con la falsa doctrina y la buena doctrina. La falsa doctrina carcome los huesos, destruye. Una prueba fehaciente de esto es que muchas de estas personas están totalmente ciegas. Hay que orar por ellos. Pero para eso tenemos que decirles la verdad, con amor, pero tenemos que decirles la verdad. Entonces, la primera parte que hemos visto acerca de predicar la doctrina, que es muy importante y que la única misión de la iglesia no es solamente revelar el carácter de Dios, eso se debe revelar a través de tu ejemplo. Pues son dos cosas importantes. Lo que tú hablas, lo que tú predicas y lo que tú haces como ser humano. Ambos tienen que ir de la mano. Lo que ustedes ven subrayado son ideas progresistas. Juan 12:31 dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso cuando Jesús lo dijo, cuando él se encontraba aquí en la tierra, ¿cierto? Ellos dicen, entonces, ¿qué juicio estamos esperando cuando Jesús venga? Si es que el juicio fue en la cruz, como Jesús lo dijo. Ustedes pueden notar aquí cómo subrepticiamente estos predicadores están insinuando que no hay juicio investigador en la actualidad y que el juicio ya ocurrió en la cruz. Por lo tanto, hoy no existe juicio investigador. Y si no hay juicio investigador, no se requieren doctrinas, ¿cierto? Una cosa va de la mano de la otra. De esta manera, entonces, ¿cómo podemos detectar o cómo podemos, en todo caso, mencionar un fundamento de nuestras doctrinas que vayan en contra o que desnuden esta falacia? Allí también, dentro de este tipo de post, estos predicadores progresistas dicen literalmente, como algunos creen que hoy Jesús está en el cielo juzgando, como algunos creen, o sea que eso ya no es cierto. Otra doctrina fundamental, el juicio investigador, un hito de nuestra fe. Si no fuera por eso, ¿qué sería de ti y de mí en estos momentos? Si no hubiera un abogado en el cielo. Pero según ellos, eso ya pasó, eso fue en la cruz. Pero aquí, Elena de White, en The Upward Look, página 152, dice lo siguiente: el fundamento de nuestra fe, que fue establecido por tanta oración, ni siquiera fue una
iluminación inmediata, sino que se estudió, se oró mucho por esto. Por tal ferviente escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo derribado pilar por pilar. Nuestra fe era, déjeme leer, perdón, vamos a ir al anterior. Bien. Nuestra fe era no tener nada sobre lo cual descansar. El santuario se había ido, la expiación se había ido. Noten ustedes que aquí Elena de White habla en lo que se llama, en los tiempos gramaticales, en el futuro pasado, en el futuro anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que ella está aquí profetizando hace más de un siglo que algo iba a ocurrir, no que algo podría ocurrir, sino que algo ocurre y ocurriría en el futuro. La expiación se había ido. Estos predicadores, al decir que Jesús en la cruz fue que clavó los pecados y que allí se cumplió el juicio, están literalmente colocando a un lado la expiación, por lo tanto derribando un hito de la fe que es el santuario celestial. Seguimos leyendo. Ahora, si bien es cierto Jesús dijo, una vez vamos a leerlo, este versículo anteriormente, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso hay que entenderlo según el contexto. Cuando uno solamente saca el significado de un texto fuera del contexto, lo que hace es lo que se llama eisegesis, que no es lo mismo que exégesis. Son dos palabras griegas parecidas, pero que no son lo mismo. Exégesis quiere decir extraer de un texto su significado y eisegesis quiere decir poner al texto un significado. Evidentemente, lo segundo no es correcto. Yo no puedo ponerle a un texto el significado que yo quiero. Yo tengo que extraer, según el contexto, según todo el contexto en los idiomas originales, qué es lo que nos quiere decir el versículo. Ahora ustedes pueden ver allí que originalmente en griego koiné, la palabra juicio de allí, la palabra crisis. Ahora es el juicio de este mundo, siendo la palabra crisis. Esta expresión no se refiere al juicio investigador, ni tampoco al juicio ejecutivo que ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez. Se refiere a su muerte próxima. Ese verbo griego crisis se refiere a la muerte de Jesús. Entonces, ahí Jesús, cuando dice el juicio está llegando, va a ocurrir ahora, el juicio del príncipe de este mundo, ahora, es porque Jesús cuando muere en la cruz, Satanás pierde la batalla. En ese momento pierde la batalla. Satanás ya no tenía ninguna posibilidad tras ese sacrificio de Cristo. Por eso la palabra crisis. Jesús además también lo dijo, y esto también quiero hacer mucho énfasis, mis amigos. En realidad, si bien es cierto, la ayuda del griego koiné, del hebreo y del arameo es clave, muy importante, no siempre tenemos que recurrir a eso para poder entender algo. La Biblia es muy clara en muchos temas. Y aunque parezca un poco quizás burlesco lo que voy a decir, no quiero que se tome de esa manera, pero aunque estas personas son, entre comillas, eruditas, teólogos, expertos, doctorados, maestrías, hasta un niño de primaria que estudia en el colegio adventista puede resolver esto con mucha facilidad. Satanás lo sabe. Por eso que la forma de engañar es a través del amor, porque el amor mal entendido, oculta todo esto. Y uno tiende a decir, no, pero esta persona es muy simpática, muy agradable, muy carismática, muy bonachona. No puede ser que me diga cosas mentirosas o cosas falsas. Tiene que ser algo correcto, porque mira cómo es. Es muy agradable. Y es la verdad. Todos estos predicadores, exceptuando algunos, evidentemente, muchos de ellos, lo que tienen mayor éxito en engañar son aquellos que se muestran muy cariñosos, muy afables. Pero por sus frutos los conoceréis. Jesús mismo dijo que no podía ser en ese momento que el juicio del mundo iba a ser finalmente determinado, porque cuando Juan, capítulo 12, versículo 46, dice Jesús lo siguiente, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces se dan cuenta, ¿será que hay una contradicción? Jesús dijo en capítulo 12, 31, que ahora llega el juicio de este mundo, y ahora dice en el mismo libro de Juan, solo 2 capítulos después, que él no venía a juzgar al mundo, porque el juicio anterior que él habla, capítulo 12, 31, es la palabra crisis, que se refiere a un evento próximo, en este caso su muerte vicaria.
Sin duda que se refería a que en ese momento Satanás era echado fuera, en el sentido que Satanás ya no podría tener ningún poder sobre nosotros. Puede tentarnos, pero ya ha sido derrotado. Seguimos leyendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, ¿se dan cuenta? Ha establecido un día. De modo que el juicio ejecutivo, el juicio investigador, en ese momento eran eventos futuros. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Entonces aquí ustedes pueden notar que realmente Jesús, cuando dijo en Juan 2:71 que ahora en el juicio de este mundo Satanás es echado fuera, no se refería a juicio investigador, ni que en ese momento ya no, a partir de allí no habría más juicio. Se refería sencillamente a que ese juicio era, la palabra era crisis, que se refiere solamente a la muerte de Jesús, porque ese momento fue sin duda clave. La muerte de Jesús, su muerte vicaria, nos da esperanza de salvación. Y de paso también, para el enemigo de las almas, significó su derrota definitiva. Jesús muere, resucita, Satanás queda definitivamente derrotado. Ya no tiene ninguna opción. Y él lo sabe. Y solamente se dedica a engañar, porque él sabe que ya no puede hacer nada. Pero mientras más gente se pierda con él, es lo que a él más le interesa. Seguimos leyendo, viendo más diapositivas. Recuerden que todo lo que está subrayado son ideas de la apostasía omega. Otro pastor muy conocido en Estados Unidos dijo lo siguiente en un Zoom, en una prédica, en realidad una prédica en una iglesia en Estados Unidos, pero que ha sido propalada por las redes sociales también. Mucha gente lo comparte sin darse cuenta de la trampa. Miren ustedes lo que dijo este predicador. En el Apocalipsis hay dos movimientos. El remanente que respeta la libre decisión de todos. Ahí hay algo un poco raro. Y un sistema político-religioso que tiene la forma de Cristo, pero quiere obligar. Ahora, esto suena un poco extraño. Si ustedes notan nuevamente, vamos a analizarlo rápidamente. El remanente que respeta la libre decisión de todos. Esto suena bonito, pero al mismo tiempo encierra una falacia muy interesante, muy profunda. ¿Será que el remanente de Dios respeta la libre decisión de todos? Por supuesto que sí, pero hay que entender ahora qué quiere decir, qué quiso decir este predicador progresista con respetar. Estos predicadores, por lo general, muchos de ellos no quieren que se hable de verdad presente. No quieren que se hable del mensaje de los tres ángeles, no quieren que se hable de la reverencia, no quieren que se hable del estilo de vida saludable, no quieren que se hable del sábado, porque supuestamente al hablar de estas cosas estamos irrespetando la libre decisión de todos. Ahora, si bien es cierto, cuando uno predica no tienes por qué forzar a nadie, eso no corresponde, eso está muy mal. Tú predicas y es el Espíritu de Dios quien convence de pecado, de juicio, no eres tú quien convence. Pero, ¿qué quiere decir realmente, o qué quiso decir este predicador progre con el remanente que respeta? Él ya está asignando de paso un papel al remanente, un papel que no es el que Dios le da al remanente en Apocalipsis. Porque, repito, respetar, lo veremos después, puede tener dos acepciones. Pero antes de todo, veamos qué es lo que Dios le pidió al remanente. El remanente, que está simbolizado por los tres ángeles de Apocalipsis 14, comienza con dos verbos griegos que es bueno recordar. Ustedes pueden ver allí el verbo temed y el verbo adorad. Ambos verbos se encuentran en qué tipo de voz. Voz imperativa, es decir, no es un consejo, no es una sugerencia, es una orden de parte de Dios. No es una sugerencia, no es sencillamente una sugestión, no es sencillamente un consejo, no, es una orden. Entendiendo que temed y adorad son voces imperativas, es decir, tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo sí o sí, si queremos ser salvos. Ahora leamos el texto del capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí la expresión diciendo a gran voz, como comienza el texto de Apocalipsis, en griego koiné, implica hablar con gran autoridad y poder,
con mucha vehemencia, celo y fervor. Ustedes saben que el hebreo y el griego koiné son idiomas muy ricos. Una sola palabra significa muchas cosas. Inclusive una sola palabra es todo un sermón. De modo que ustedes lo que ven aquí en diciendo a gran voz se refiere a hablar con gran autoridad y poder, con mucha vehemencia, celo y fervor. Ahora, ¿cómo podemos respetar y al mismo tiempo hablar con gran autoridad y poder? ¿Cómo podemos respetar a los demás y al mismo tiempo tener mucha vehemencia, celo y fervor? Por supuesto que tenemos que respetar si alguien no quiere entender, pero ¿a qué tipo de respeto se refiere este predicador progre? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo que el remanente que respeta la libre decisión de todos, en contraposición al sistema religioso que fuerza? Es decir, noten ustedes allí algo muy importante. Para este predicador progre, el remanente verdadero respeta. El remanente falso quiere obligar. Ahora veamos un punto muy importante. ¿Qué entendemos por respetar? Hay dos tipos de respeto, al menos lo que quiere decir respetar en castellano. Primer concepto de respeto. Si yo respeto la libre decisión de las personas, no tengo por qué decirles lo que deben hacer, no me corresponde. Es un tipo de respeto. Pero el segundo tipo de respeto, si yo respeto la libre decisión de las personas, debo decirles lo que deben hacer, sea que decidan hacerlo o no. ¿Queda claro? Hay dos tipos de respeto entonces. Muy bien, yo te respeto, no te digo nada, no me corresponde, te respeto. Pero yo también te respeto, te digo lo que tienes que hacer para ser salvo, no quiero que te pierdas, pero es tu decisión, no te voy a forzar. ¿Notan ustedes? Hay dos tipos de respeto. ¿A cuál tipo de respeto se refiere este predicador progre cuando dice que el remanente de Dios respeta a todos, respeta la libre decisión de todos? Este mismo predicador progre, en otros sermones que él tiene, muchos por la web, en Facebook, ustedes pueden ver en Zoom, dice lo siguiente: no tenemos que decirle a nadie lo que debe hacer, de eso se encarga Dios. Ajá. Entonces, ¿a qué tipo de respeto se refiere este predicador progre? Al respeto de no tengo por qué decirte nada, no me corresponde. Ese es el respeto que él dice que el remanente de Dios debe tener. O sea, según él, según la apostasía omega, el respeto a la gente indica no decirles nada. No nos corresponde, Dios tiene que hacerlo. Sin embargo, ustedes acaban de leer, capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis, hay una orden, son verbos imperativos: temed, adorad, hablar con gran autoridad, celo y fervor. Si en verdad fuera cierto que no es nuestra misión hablarle a nadie de Dios, de lo que debe hacer o lo que debe dejar de hacer, porque Dios lo va a hacer, porque Dios va a tomar ese rol, entonces ¿por qué razón Dios envió a Jonás a Nínive, cuando él pudo haberlo hecho por su cuenta? ¿Por qué Dios también mandó profetas cuando él muy bien pudo haberse aparecido y hablado directamente? ¿Por qué razón Dios hizo discípulos? ¿Por qué le mandó apóstoles cuando él muy bien pudo haber hecho todo eso en un solo segundo? Porque Dios no va a hacer por ti ni por mí lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos una parte en este plan. La parte imposible le corresponde a Dios, la transformación de las personas. Es por ello que tú no tienes que forzar a nadie, pero tienes que hacer tu parte, decir la verdad. En realidad ese concepto es ecuménico por completo. No le digas a nadie, Dios le dirá. Pero eso es un concepto satánico. Cuando Jesús venga por segunda vez, por el contrario, mucha gente te dirá, ¿por qué no me dijiste la verdad? Si tú la sabías. Y Dios lo ha dicho también en la Biblia. Si tú no advirtieres al impío de su pecado, éste morirá por él, pero tú tendrás la culpa. Entonces, este concepto no tiene ni pies ni cabeza, y sin embargo, tanta gente lo cree. De paso, los ángeles de Apocalipsis 14 no son ángeles verdaderos, sino que son representantes de nosotros. Somos nosotros. Eres tú, soy yo. Somos nosotros como pueblo adventista, como remanente, los que tenemos esa misión de predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Los ángeles, hay un himno también, inclusive que lo menciona, los ángeles quisieran dar, hay un himno, ¿verdad? Reconciliado soy, es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. ¿Se dan cuenta? Es decir, somos nosotros los que estamos encargados de hacer esto, y no lo va a hacer Dios. De modo que entonces,
ese concepto, quiero volver aquí, no se olviden ese concepto falso. En el Apocalipsis hay dos movimientos. El remanente, o sea, el falso remanente, que respeta, suena bonito, la libre decisión de todos. Y el otro sistema que fuerza. O sea que si tú hablas a los demás de lo que no deben hacer porque Dios no lo considera correcto, reprender está mal, exhortar está mal, entonces tú no eres parte del remanente. Ellos son el remanente porque ellos respetan a los demás, porque no les dicen nada. Vean ustedes ese juego de palabras muy peligroso. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Del mismo tema, entonces, noten ustedes que la separación de quien quiere obligar y quien respeta a los demás es muy evidente. Pero esto es totalmente al revés en la Biblia. El remanente ha sido colocado en la tierra, ha surgido, ¿para qué? Para llevar el último mensaje, el fuerte pregón. Todo eso es parte de nuestra misión. Por supuesto, siempre respetando que la gente decide o no, pero tú y yo tenemos que cumplir con nuestra parte. Ellos no quieren que se haga esto, porque ellos quieren sencillamente llenar las iglesias con personas, convertir la iglesia en una multitud mixta, donde todo el mundo sencillamente se siente salvo porque Dios les ama y no hay necesidad de doctrina. No hay necesidad de transformación porque Dios a todos nos ama tal como somos, lo cual es cierto, pero Dios a todos no nos va a salvar tal como somos porque Él nos salva de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Eso es un concepto que jamás debemos olvidar y que también es parte de lo que la apostasía omega quiere poner a un lado. Al lado izquierdo de esta diapositiva ustedes pueden notar un concepto también muy particular de los predicadores progresistas. El texto de la Biblia, otro pastor, deja claro que los autores escribieron en términos de la cultura en que vivían. La burocracia adventista, miren ustedes, son personas miembros de iglesia, pero ¿no nos recuerda esto la historia de Coré, Datán y Abiram? ¿Sí o no? ¿Quiénes fueron ellos? El apóstol Judas menciona que en los tiempos finales vendrían falsos maestros que irían por el camino de Balaam, el camino de Coré. Porque Coré, ¿por qué se destacó lamentablemente? Porque él decía, ¿por qué tenemos que obedecer a Moisés? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tienen que ser ellos? ¿Por qué los levitas? ¿Por qué no cualquiera? Es decir, él se puso a decir lo que hoy muchos dicen. ¿Por qué tenemos que creer en lo que dijeron los pastores antiguamente? ¿Por qué Elena de White? ¿Por qué? Tenemos derecho a dudar lo que Coré, Datán y Abiram dijeron, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás, afortunadamente, aunque es muy inteligente, no lo es más que Dios. Y él no puede repetir o no puede hacer algo nuevo. Si él hiciera algo nuevo, estaríamos perdidos, porque no habría forma de detectarlo. Pero Dios es tan maravillosamente bueno contigo y conmigo que todas sus estrategias, sus planes, sus argucias, ya las hizo anteriormente. De modo que leyendo la Biblia podemos detectarlo con facilidad. Pero como Él no quiere que la leamos, Él no quiere que entendamos los testimonios para la iglesia, allí estamos en peligro. Sigo leyendo, la burocracia adventista, qué manera de expresarse de la iglesia. No son personas que están fuera de ella, están dentro. Estarán dos personas en la misma cama, una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Porque estos grupos estarán allí, tienen una misión, lamentablemente. Una misión, ¿cuál es? Sacar a gente, o peor que eso, mantener gente en la iglesia, pero con un pie en el ecumenismo, sino con los dos pies, pero con el nombre de Adventista séptimo día. La burocracia de la iglesia adventista pretende que la Biblia no está de ninguna manera influenciada por la cultura. Lo que dice la Biblia es definitivo para todos los tiempos y todas las culturas. La evidencia, no sé cuál, contradice esa descripción de la Biblia. En pocas palabras, creo que esta expresión bastante apócrifa es muy clara, muy evidente, que es falsa. Sin embargo, ¿por qué tanta gente la cree? Porque nos es fácil creer lo que nos conviene, lo que nos puede permitir ciertas licencias en nuestra conducta. Y todo lo que sea nuevo, progresista, que nos permita licencias, lo vamos a tomar rápidamente, nos va a gustar. Cierto predicador, en una de sus páginas, en uno de sus sermones, él mismo lo dice. Yo traigo un evangelio que gusta. Él mismo lo dice. Sin embargo, el evangelio no tiene que gustarnos.
Sencillamente tenemos que aceptarlo por fe. A Cristo se le ama, no se le gusta. ¿Me dejo entender? Tenemos que amar a Cristo, no que nos guste Cristo. Tenemos que amar la verdad. Aunque no nos guste la verdad, tenemos que amarla porque entendemos que la verdad nos hará libres. Hay cosas que de repente no nos gustan, pero tenemos que dejarlas. Dejarnos llevar por los gustos, sencillamente nos llevará por el camino de la puerta ancha. Entonces, aquí claramente el texto apócrifo dice que la Biblia no es definitiva para todos los tiempos y todas las culturas, de modo que la Biblia ya no solamente Elena de White, como ustedes pueden notar, también la Biblia recibe parte de los golpes de estos grupos, porque el mal, cuando comienza a leudar la masa, la levadura, sigue avanzando hasta leudarlo todo. Satanás no se conforma con un pedacito, va a seguir avanzando hasta que destruya por completo. La parábola de la casa abandonada, que al final vuelven 7 espíritus peores, el estado posterior de la casa es peor que el primero. Ahora el servicio, o sea que había liturgia, estaba bajo la dirección del llamado Rosh HaKnesset, o jefe de la iglesia, que aparece en Lucas 13:14. Ahora, ¿qué pasaba cuando la congregación se reunía? El deber de este jefe de la iglesia, de la sinagoga, ¿cuál era? Era seleccionar a algunas personas que debían dirigir el servicio en ese momento. Para el servicio del sábado por la mañana se requerían unas 10 u 11 personas. En primer lugar estaba el llamado Sheliach Tzibur, o mensajero de la congregación. ¿Qué hacía esta persona? Leía las oraciones. Luego estaban los lectores de la ley, 7 en número. En tercer lugar estaba el lector de los profetas. Aquí algo importante. Ustedes recuerdan que Jesús fue llamado a leer el libro de los profetas. Jesús en ese momento cumplió un rol de leer el libro de los profetas. Rol que había sido asignado por el jefe de la iglesia. Era algo común en aquel entonces. Pero Jesús en ese momento, él fue asignado para leerlo. Cuarto grupo, cuando el hebreo bíblico no era entendido por la sinagoga, se requería un meturgemun, o intérprete, cuyo deber era después de cada versículo de la Torá y después de cada 3 versos de los profetas, interpretar el hebreo para que la congregación lo pudiera entender. Y quinto era el predicador, también elegido de entre la congregación. Entonces, mis amigos, ¿había o no liturgia en las sinagogas? Había. ¿Había servicios? Sí. Ustedes pueden ver aquí. Había gente que cantaba, había gente que leía la Torá, gente que leía los profetas, gente que interpretaba la Torá, gente que interpretaba los profetas y gente que finalmente alguien predicaba. De modo que todo esto no viene del paganismo, viene desde tiempos inmemoriales de los judíos, de la casa de Israel, de la sinagoga judía. Por lo que Pablo y Pedro y los discípulos después, sin duda que ellos adoptaron lo mismo, porque esto no era pagano. No era pagano. Seguimos continuando ahora con el siguiente tema, sobre el mismo punto del adventismo progresista. Jesús viene por segunda vez como un cordero que enmudece. Estos predicadores progresistas dicen lo siguiente: Jesús no viene a matar a nadie, porque Jesús en su amor no puede matar a nadie. Dios ama a todos y Dios no mata. Quien mata es el enemigo de Dios, Satanás. Satanás, por eso dije anteriormente, que él ha cambiado, que Dios tiene que ver con su justicia, con el juicio vivo, con el castigo de los pecados. No puede ser de Dios, sino que tiene que ser de Satanás. Por ello, Satanás hoy busca decir Dios te ama, algo que suena realmente paradójico, ¿verdad? Pero a él le conviene decirlo eso ahora, porque de esa manera saca la justicia del carácter de Dios y solamente deja el amor. Estos predicadores progresistas dicen lo siguiente: Jesús viene como un cordero, porque la teología de estas personas está basada en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios bueno, que no tiene justicia, que no corrige, que jamás castiga, que todo perdona, que todo acepta y que su gracia es barata, porque no importa que le obedezcas o le desobedezcas, no interesa, solo basta que Él te ama. De modo que ¿para qué Dios mandó a su Hijo a morir aquí en la tierra? No tiene ningún sentido. ¿Para qué hay muerte en la cruz, si al fin y al cabo todos van a ser salvos? ¿Para qué Lucifer fue expulsado del cielo, si al final va a ser redimido? ¿Para qué Dios quemó a la gente Sodoma y Gomorra si al final van a ser restauradas? Eso quiere decir que Dios realmente es un Dios incompatible con la palabra de la Biblia. Es un Dios carente de inteligencia. Es un Dios a medias.
Es un Dios que no tiene conocimiento, un Dios que hay que adaptarlo a la cultura. En otras palabras, es un Dios que no es Dios. Es un Dios falso. ¿Y quién es el Dios falso de este mundo? Satanás. Queda claro. Satanás busca que la iglesia, dentro de la iglesia, haya personas que distorsionen la imagen de Dios, que hablen de Dios que es un Dios de amor, pero que es un Dios que no te va a matar, que no te va a castigar, porque Dios no mata a nadie, porque Dios a todos los ama. Dios ama a todos, eso es una verdad, es un postulado. Pero la salvación no es un acto que depende solamente del amor de Dios. Dios a todos quiere salvar, pero Dios no fuerza a todos. Y solamente quienes deciden escuchar la voz de Dios, obedecerle en todo momento y en todo precepto, sin dejar nada, sino que todo se obedece, esa gente será salva. Pero ¿por qué razón entonces quiero aquí mencionar algo ya para ir terminando? ¿Por qué razón estos predicadores insisten en que Dios es amor y que ese Dios que aparentemente mata, que destruye Sodoma y Gomorra, que mata a Usa, que mata a Zafira y Ananías, que va a matar en la segunda venida, que manda plagas, ese no es Dios? Pero ¿cómo pueden ellos fundamentar esto? Porque ellos dicen lo siguiente, aquí vamos a leer este concepto. Los escritores de la Biblia tuvieron una evolución en el conocimiento de Dios. Es por eso que si antes pensaban que Dios mandaba todo lo bueno y lo malo, después se dieron cuenta que no es así. Ejemplo de esto es cuando, según Samuel 24, 1 al 2, el escritor dice que Dios incitó a David a censar al pueblo. Pero en 1 Crónicas 21, 1, el escritor dice lo siguiente, que fue Satanás que incitó a David a censar al pueblo. Por lo tanto, 1 Crónicas, que fue escrito mucho tiempo después que 2 Samuel, entonces, el que escribió 1 Crónicas entendió mejor a Dios que Samuel. Eso demuestra, según ellos, que el pensamiento de los escritores bíblicos fue evolucionando. Eso quiere decir que, de acuerdo a este pensamiento, por simple lógica, Moisés, que hoy está en el cielo, entendió mucho menos de Dios que Juan en Patmos, ¿cierto? Porque Juan en Patmos ya pues había evolucionado por completo. E Isaías entendió menos de Dios que Zacarías. Que Pablo entendió menos de Dios que Juan. Que Job entendió menos de Dios que, por ejemplo, Mateo. Y así. Ahora, ¿eso es cierto? Puede ser así. Esa teología de los progresistas justamente va acorde al nombre de ellos, verdad progresiva. Por lo tanto, Moisés, que está hoy en el cielo, repito, lo recalco porque está en el cielo hoy Moisés, Elías, que también está en el cielo, ellos no entendieron a Dios, mejor lo entendieron Lucas y Juan. No tiene sentido. Pero vamos a responder con Biblia si esto es cierto. En primer lugar, si decimos que entonces los escritores bíblicos fueron evolucionando con el tiempo en conocer a Dios, eso quiere decir que lo que escribió Moisés tiene errores, ¿cierto? Porque estaba todavía en un proceso de evolución. De modo que lo que escribió en su momento en Génesis, en Levítico, en Éxodo, Deuteronomio, Números, no es perfecto, porque estaba todavía evolucionando. Así que hay que tomarlo con pinzas, según ellos. Por lo tanto, número uno, con eso sugieren lo siguiente. Y durante un tiempo la inspiración no fue perfecta. Por lo que hay cosas en la Biblia que no son correctas y fueron corregidas después. Y segundo, que la Biblia tiene contradicciones, pero es entendible que las haya porque fue escrita por hombres imperfectos que estaban en un proceso evolutivo de pensamiento. Por lo tanto, según ellos, como también mencioné anteriormente en la diapositiva anterior, Esdras, que fue el autor de Primera de Crónicas, según estas personas, tuvo un mejor conocimiento teológico que Samuel, autor de Segunda de Samuel. Vamos a suponer por un momento que eso sea cierto. Entonces, ¿cómo se explica que Pablo, que escribió siglos después que Esdras,
involucione y vuelva al concepto primitivo de Samuel, cuando escribe lo siguiente. Ustedes pueden leer ahí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, aquí viene la contradicción. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, en la injusticia. Aquí Pablo, curiosamente, tiene un pensamiento que involuciona y que evoluciona en el mismo texto. Por aquí, recuerden ustedes que Samuel dice que Dios incitó a David a censar al pueblo. Pero Esdras dice en Crónicas que fue Satanás quien incitó a David a hacerlo. Porque Esdras entendió mejor que el que incita a hacer lo malo es Satanás, no puede ser Dios. Así que Samuel se equivocó, eso no fue correcto. Dios no fue quien incitó a David a censar al pueblo, así que ese contexto de Samuel está equivocado. Pero aquí Pablo, que supuestamente debería haber estado más evolucionado en su de Dios, él dice, número uno, que repite el concepto de Samuel, que Dios es quien envía al poder engañoso. Pero también repite el concepto de Esdras, que es Satanás el que lo envía. O sea, en el mismo texto ustedes pueden notar que Pablo usa ambos contextos, ambos conceptos, tanto el de Esdras como el de Samuel. Que Dios envía al espíritu engañoso, Satanás también lo envía. Ahora, ¿esto por qué ocurre en la Biblia? ¿Por qué esta aparente contradicción? De paso, si Pablo entonces había cometido ese error, no había entendido bien a Dios, ¿cómo puede ser que Dios lo enviara a predicar a los gentiles con un evangelio involucionado? No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Dios, sin duda que Dios se equivocó entonces en elegir a Saulo de Tarso para que sea el apóstol de los gentiles, porque este Pablo involucionó en el concepto. En vez de evolucionar, involucionó. Pero realmente es que hubo una evolución en el pensamiento de los escritores bíblicos. ¿Es realmente eso cierto? ¿Hubo una evolución o no hubo una evolución, sino que entendemos mal el hebreo bíblico? Vamos a ver aquí. En la Biblia no existen contradicciones. Lo que pasa con los progresistas es que no entienden el hebreo, ni quieren entenderlo. En realidad, saben el hebreo, muchos de ellos, porque son teólogos, pero no quieren utilizarlo. Que no les conviene utilizarlo, porque quieren engañar. Y para engañar no hay que ir a los originales. No les conviene ir a ellos porque saben muy bien que si usan el griego, arameo y griego koiné, sus mentiras quedan desnudadas, quedan claramente mostradas. Por ejemplo, la palabra incitar, que aquí genera un poco de contradicción, ¿verdad? Samuel dice que Dios incitó a David a censar al pueblo. Pero Esdras, en Primera de Crónicas, dice que Satanás fue quien lo hizo. Total, ¿quién fue? ¿Dios o Satanás? No puede ser que Dios sea y Satanás sea al mismo tiempo. Uno de los dos ha sido. ¿Por qué esto aparentemente es una contradicción, pero no lo es? Porque el verbo hebreo vayaset, que quiere decir incitar, se usa en hebreo de dos formas. Incitar directamente, pero también significa permitir la incitación. ¿Notan ustedes? Por eso que el hebreo es muy rico. Porque el hebreo no es como el castellano o el inglés o el francés o el húngaro, que significa una sola cosa y ya. El hebreo puede tener doble significado. Vean ustedes, incitar en hebreo, vayaset, significa, uno, incitar directamente, pero también significa permitir la incitación. Es muy común en el hebreo bíblico usar verbos activos, como también el verbo, por ejemplo, enviar, para expresar no que algo sea realizado, sino el permiso de que algo se realice. ¿Queda claro? El hebreo antiguo tiene significado dual muchas veces en los verbos. Enviar, incitar, significa o que Dios incita, o que alguien incita, alguien envía, o que alguien permite que otro incite, alguien permite que otro envíe. Ese es el hebreo bíblico. Eso es lo hermoso del hebreo bíblico. Faraón dice que Dios endurece su corazón. Dios fue malo entonces. Pero el verbo endurecer también allí es un verbo hebreo también con significado dual. Dios no fue quien lo endureció. Dios permitió que se endureciera. Que es
otra cosa. Entonces, entendiendo esto ya con el hebreo original, ni Esdras ni Samuel se equivocaron, ¿cierto? Ni Esdras entendió mejor a Dios que Samuel. Los dos entendieron bien porque los dos hablaban hebreo. Y cuando Samuel dice que Dios incitó a David a censar al pueblo, allí utilizó la parte del hebreo dual, en que Dios permitió que David censara al pueblo. Pero él no lo incitó, permitió. Y Esdras usa la otra fórmula del verbo hebreo dual. Satanás, él sí hizo que David censara al pueblo. Él lo incitó. Satanás incitó y Dios permitió que Satanás lo incitara. ¿Queda claro? Es igual con Pablo, cuando leemos el texto de Pablo en la carta tesalónica. Pablo dice que Satanás envía al inicuo, ¿verdad? Pero después dice que Dios lo envía. El verbo enviar, tanto en el griego koiné como en el hebreo, también hay tu significado dual. Enviar significa o que alguien envía o que alguien permite que otra persona envíe. En este caso, Dios, aquí en la carta de Pablo a Tesalónica, dice que Satanás envía al inicuo, porque él lo va a enviar. Y que Dios también lo envía. Dios lo que hace es permite que Satanás lo envíe. ¿Queda claro? Dios permite cosas. Y en la Biblia, según el hebreo y el griego koiné, aparentemente Dios las realiza. Pero no se olviden de este detalle. Dios muchas veces permite, pero en el texto original, el hebreo, aparentemente es como que Él lo hiciera. Pero realmente Él lo permite. Porque es imposible que Dios tiente a alguien. Dios sería perverso. Es por ello que entonces no es que Moisés, Esdras, Samuel entendieron menos de Dios que Lucas, Juan o Pablo. Lo entendieron igual, porque cada una de estas personas fueron héroes de la fe. Cada uno de ellos estuvo con Dios, caminaron con Dios, estuvieron a su lado, fueron profetas, dedicaron sus vidas a Dios. Cada uno tuvo con Dios una relación personal. De modo que imposible decir que cada uno de ellos fue con el tiempo evolucionando. Lo que sucede con estas personas progres es que ellos no entienden el hebreo, o lo peor de esto es que no quieren entenderlo y lo hacen en forma deliberada, porque saben muy bien que si uno ve el hebreo original o el griego koiné, estas mentiras se caen muy fácilmente. De modo que entonces los escritores de la Biblia no han evolucionado en su conocimiento de Dios, sino que la Biblia jamás se contradice, porque en el hebreo original, el arameo y el griego koiné, todas estas aparentes contradicciones se caen porque claramente lo dice el hebreo y el griego koiné, que Dios a veces permite que algo suceda. Dios permite que el demonio actúe. Pero en el hebreo dice que Dios lo hizo, cuando en verdad Dios solamente permitió que Satanás lo hiciera. Finalmente, para terminar con esta presentación, aún queda una más. En otro momento, a tenerla con ustedes, continuaremos viendo más puntos en particular para que ustedes también puedan tener base y fundamento bíblico de cómo hablar con estas personas y también con aquellas personas que están escuchando a aquellos predicadores y poder hablarles con la verdad. Número 1, recordemos que las personas pueden cambiar. No miremos a nadie con odio, con desdén, con desprecio, porque esa persona puede cambiar y de repente ella cambia y tú más bien te pierdes. Por ello, jamás debemos juzgar a las personas, sino a la doctrina que enseñan. Es esa doctrina, es esa levadura, es esa masa la que tenemos que rechazar. ¿Cómo podemos rechazarla con seguridad? Entendiendo que si no estudiamos la palabra de Dios, si no leemos, si no investigamos, seremos engañados. ¿Por qué razón esto se permite? Porque así como también en el cielo, Dios sabía muy bien que Satanás había comenzado su obra de cizaña, ¿verdad? Su obra de engaño con este ángel, con aquel ángel, con todos a los Satanás. Dios lo sabía, porque Él es omnisapiente. ¿Por qué Dios no erradicó a Satanás en ese momento? ¿Por qué no lo botó? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué permitió que Satanás hablara con todos los ángeles? Porque Dios es malo, porque Él es amor. Y Él quiere que cada ángel en ese momento pudiera decidir por Él, que lo amaran por Él y no a la fuerza. Pero Dios también tuvo un tiempo, le dio un plazo a Satanás, que finalmente se cumple y el demonio es expulsado del cielo con todos sus ángeles que le siguieron en su rebelión. Igualmente en la actualidad.
¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? ¿Por qué Dios permite la aparición de falsos maestros? Y habrán falsos cristos también. Cuidado con ese detalle también. Habrán también, perdón, falsos cristos. ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque el número de los justos tiene que completarse. Y ese número de los justos no solamente están en los nombres de los que están en la iglesia en la actualidad. Hay muchos justos que están ahora fuera de ella. Hay justos en el catolicismo. Hay justos en el ateísmo. Hay justos en los testigos de Jehová. Justos en los pentecostales. Escucharán la voz de Dios en su momento, la voz del pastor, y se unirán a ese remanente. Y quizás, Dios no lo permita, tomen tu corona y tú salgas y ellos entren. Pero hasta que el número de los justos no sea completado, esta cizaña seguirá allí. Su misión es esa, la de sacar a las personas de la iglesia. Muchos comentarios que uno puede ver por las redes lo demuestran claramente. Cuando una persona, por ejemplo, comenta los sermones de estos predicadores progresistas y dice, Pastor X, Pastor Y, usted me ha abierto los ojos a la verdad. Hoy entiendo que estuve ciega, que estuve ciego y que la iglesia adventista me tuvo como un esclavo, me tuvo enceguecida o enceguecido. Pero hoy con usted me he liberado de mis cadenas y he dejado la iglesia. Y estos predicadores progres colocan un corazón a estos comentarios. Es decir, celebran que haya personas que decidan dejar la iglesia. Lo interesante del caso es que estas personas que están dirigiendo estos cultos, estos Zoom, estos seminarios por internet o también en presencial, no dejan la iglesia. ¿Por qué no la dejan? Porque quieren sacar a cuantas más personas puedan. O, en el peor de los casos, dejarlas en la iglesia, pero con un pie afuera y un pie adentro. Estar bien con Dios y con Mamón. Estar bien con Dios y con el mundo. Ser parte de la multitud mixta, de la cual tanto nos advirtió Elena de White, que fue la razón del caos, de la debacle del Israel antiguo, y también lo será del Israel moderno, si es que yo no estudiamos la palabra de Dios a conciencia, porque el tiempo se aproxima y Satanás cada día avanza más. Sabemos que no vencerá. La iglesia de Dios, el remanente, el movimiento adventista, no va a ser destruido, porque está allí por una razón y persistirá hasta el final. Y las puertas del Hades prevalecerán contra ella, pero la iglesia permanecerá. Pero tú, pero yo, ¿nos quedaremos en ella? ¿O sencillamente seguiremos ideas, gustos personales y terminaremos diciendo que la iglesia de Dios no es esta, sino que es otra? Que este Dios que nos pintan en la iglesia adventista no es el de la Biblia, ese no es, ese es el falso. Es momento de orar, sin duda, por aquellas personas que están engañadas y por nosotros mismos. Porque el demonio buscará engañar inclusive a los que son escogidos. Vamos a orar. Y en este momento también, antes de orar, un detalle más. Quiero invitarlos a la cuarta presentación del tema, donde seguiremos estudiando más de estos puntos en particular que estos predicadores, que estas ideas, que estos movimientos están enseñando a diestra y siniestra por las redes sociales o inclusive presencialmente en algunas iglesias. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Alguien por ahí puede decir, hermanos, no critiquemos, no juzguemos. Ese es el caballito de batalla de todos los progres. No juzguemos. Efectivamente, no juzguemos personas. Eso jamás. Juzguemos doctrina. Que Dios les bendiga y nos ayude realmente a que podamos estar apercibidos de los tiempos en que vivimos. Porque el enemigo de la iglesia será de nuestra propia casa. Que Dios les bendiga.